No hay nada más gratificante que ser hijos de Dios. No hay nada más gratificante que rendirle culto al Señor. Qué bueno que es congregarnos y rendirle culto a Dios. Hay personas que dicen, no, yo leo la Biblia, yo oro, pero no me congrego. Y le están robando a Dios el rendirle culto, porque al Señor hay que rendirle culto. Es nuestro deber como cristianos. Si realmente Él es nuestro Dios y nuestro Señor, le rendimos culto. Y cuando uno empieza un día domingo rindiéndole culto al Señor, es como que cambia todo. Como que todo se pone más lindo. ¿A cuánto les gusta el libro de Proverbios? Bien. ¿Saben que Billy Graham solía leer un capítulo de Proverbios por día? Durante muchísimos años lo hizo. Así que al cabo de un año tenía leído el libro de Proverbios 12 veces. Pero no solamente esto, sino que año tras año iba leyendo el libro de Proverbios y por algo él fue un hombre sabio, porque el que gana almas es sabio. ¿Y a cuántas personas guió a los pies de Jesucristo? ¿A cuántos presidentes les llevó el Evangelio de nuestro Señor? Y qué usado que fue por Dios, porque él vivía con sabiduría, porque él le encantaba Proverbios. Y en esta mañana vamos a leer unos cuantos versículos de Proverbios capítulo 10. Así que si querés tener la página de Proverbios 10, y empezamos por los versículos 6, después vamos a leer el 11, el 14, el 31 y el 32. Dice así, Proverbios 10:6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. A ver, levanten la mano los justos. ¿Los demás qué son? ¿Delincuentes? ¿Qué? A ver, levanten la mano los justos. Hay bendiciones sobre tu cabeza. Para mí es una alegría, yo que no tengo nada arriba, por lo menos tengo bendiciones en la cabeza, ¿no? Otros entre la cabeza y las bendiciones tienen pelo, pero bueno, en fin, ¿qué va a ser? Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El versículo 11 dice, manantial de vida es la boca del justo. Qué lindo, ¿no? Manantial de vida, como una fuente de vida. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Otra vez repite lo que estaba en el versículo 6. El 14. Los sabios guardan la sabiduría. En otra versión dice, atesoran la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. El 31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Se está poniendo más dramático esto, ¿no? Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Qué lindo. Saben hablar lo que agrada, los labios del justo. Mas la boca de los impíos habla perversidades. Lamento por los de River que tengan que hablar tanto de boca, ¿no? Pero no estoy hablando de la boca del Riachuelo, sino estoy hablando de esta parte del cuerpo. Estos proverbios que hemos leído tienen un formato literario que se llama paralelismo antitético. ¿A vos te gustan los trabalenguas? A ver, repetí conmigo. Paralelismo antitético. O sea, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué me está diciendo hacer el pastor? No te preocupes. ¿En qué consiste? Paralelismo porque son dos frases paralelas, como que hay un canto y un contracanto, ¿no? La primera frase queda con un sentido incompleto hasta que se cierra el sentido con la segunda frase, la segunda oración. Pero no solamente esto, sino que mientras que una frase asevera algo, la otra muestra lo contrario. Así que también se les suele llamar paralelismo por contraste, porque hay un contraste en lo que dice la primera frase y la segunda. Pero no solamente esto encontramos en estos textos, sino que en este caso se refiere mucho a nuestra boca, pero a su vez ese término de la boca es una metonimia, otra palabra rara, que hoy vas a salir hablando palabras raras, ¿no? ¿Qué es una metonimia? Es donde se nombra la causa en lugar del efecto. Es decir, la causa en lugar de la consecuencia. En este caso se utiliza boca en lugar del habla. Es decir, cuando se habla de labios, cuando se habla de la boca, cuando se habla de la lengua, se está hablando de
los elementos del cuerpo que se utilizan para la fonación, para comunicarnos. Así que al hablar de cualquiera de estos elementos, boca, labios o lengua, está refiriéndose a el hablar. Pero además de esto, no solo se relaciona con el hablar, sino también con la actitud, con los pensamientos. ¿Te acordarás que Jesús dijo en cierta oportunidad, porque de la abundancia del corazón habla la boca? Lo que hablamos es consecuencia de lo que nosotros estamos creyendo, de lo que son nuestras convicciones. Así que el texto se está refiriendo a nuestras actitudes, a nuestros pensamientos que suelen manifestarse a través de nuestra habla. Así que una vez que hemos entendido lo que nos dice, podemos leer nuevamente los textos que nos hablan de ciertos principios. Por ejemplo, el versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Quiere decir que los justos bendicen, pero que los malvados están llenos de violencia. Qué bueno, hace un rato habíamos levantado la mano los justos, justificados por la fe, declarados inocentes por Dios, transformados por el Señor. Y nosotros bendecimos. Donde vos vayas, vos sos de bendición. ¿Te ocurrió esto en alguna oportunidad? Esta fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Te bendeciré y serás de bendición. Me acuerdo hace varios años, estaba trabajando en una fábrica y el dueño estaba contento. No era el excelente trabajador, no era lo máximo, sino trataba de hacer las cosas bien como correspondía. Pero llegó el momento de ocuparme tiempo completo del ministerio porque la demanda era muchísima y los tiempos no daban. Así que hablé con el dueño de la fábrica y le digo, señor Traverso, quiero comunicarle que de aquí a un mes yo no voy a estar. ¿A dónde se va? No, renuncio, dejo mis tareas seculares, voy a dedicarme al ministerio, a pastorear en la iglesia. Y se me queda mirando y me dice, si usted me pide aumento de sueldo, yo se lo doy, pero me sale con esto, yo no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer? Le pongo una iglesia en el patio de la fábrica, me dice. Claro, porque de alguna forma era una influencia de bendición. Y donde vos vayas, vos tenés que ser de bendición. Vos tenés que afectar positivamente a las personas que te rodean. Aquellos que son impíos, que están llenos de violencia, dice, son personas que se comportan tóxicas en el lugar donde vayan. Hay personas que son tóxicas en el matrimonio, personas que son tóxicas con los hijos, en la familia, causan problemas donde están, causan problemas en el trabajo. Hasta si alguno se descuida puede causar problemas en una congregación, porque tiene esa mentalidad, ese corazón impío todavía. El versículo 11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Quiere decir que de los justos sale vida inagotable. Así que a vos te ven y ven que de vos sale vida. ¿Te diste cuenta de eso? Míralo al de al lado. Sale vida de la boca del de al lado. Lo que dice son palabras de vida. ¿Viste cuando dicen esta persona qué llena de vida está? Ahora, estar lleno de vida no significa que tenés cuerda para rato. Por ahí te queda poca cuerda. ¿No? ¿Viste cuando dicen, por ahí no quiere más Lola? ¿Sabe dónde viene ese término? En el siglo XIX había una fábrica de galletitas que se llamaban Lola las galletitas. Eran galletitas de agua que cuando alguien estaba enfermo y lo internaban en los hospicios de aquel tiempo, les mojaban esas galletitas con agua o con leche y le daban porque ya estaban medio. Entonces cuando decían no quiere más Lola, quería decir que por ahí estás casi que no querés más Lola vos, ¿no? Pero así como estés, das vida, transmitís vida. Hasta tu último respiro es un respiro de vida. Pero los malvados están llenos de violencia y de mal. La boca, mirá qué interesante lo que dice el versículo 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Qué quiere decir en base a lo que hemos hablado? Que los que viven con sabiduría saben medir sus palabras. O sea, el sabio no habla de más. Nadie, ni amén se animan a decir ahora, no.
Porque aún el necio cuando calla es contado por sabio, dice Proverbios 7 parte, ¿no? Entonces ves a uno que, pues sí, qué sabio el tipo. ¿Cómo te va? Ah, bien. Así que está hablando que los sabios miden las palabras, pero los necios hablan de más al punto de meter la pata. ¿Vos viste esas personas que hablan y hablan y hablan y siguen hablando? Y vos decís, ¿cuándo para respirar? Debe tener algún caño secreto que le va mandando aire mientras habla. Y cuando hace una pausa para respirar, vos tomás aire para meter un bocado y justo el otro lo sigue. Te dan ganas de apagar la radio. Pues una radio que no para. Y cuando uno habla mucho, en la mucha palabra nos falta pecado. Porque cuando vos necesitas llenar el espacio con palabras, cuando sos incapaz de guardar silencio, tenés miedo de algo, le tenés miedo al silencio. Y hablás y hablás y hablás porque el silencio te trae un poco de angustia y terminás hablando de quien no querés hablar y mal de este y mal del otro. El versículo 31 dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno es justo, su hablar y su vivir adquieren sabiduría. Pero los que hablan mentiras, los que hablan perversidades, no van a durar poco. Las personas que viven en base a sus perversidades, en base a sus mentiras, son personas que tienen poca vida. Ya te digo, no estoy hablando de que tienen mucha o poca cuerda, sino estoy hablando de que a veces hay muerte en lo que dicen, no infunden aliento, no bendicen, no irradian lo que todo el mundo quisiera recibir. El versículo 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Qué lindo, saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Qué quiere decir? Que los justos se ubican y caen bien. El justo es ubicado, pero los malvados terminan arruinando las cosas. El malvado siempre va a traer algún tipo de problemas. Así que en todos estos proverbios de este mismo capítulo, donde están esos paralelismos de punto y contrapunto, donde se dice una cosa pero se dice el contraste de la otra, se está hablando del hablar, se está hablando del pensar, se está hablando del sentir, de la actitud, pero en ese contraste nos dice algo más, que los justos son sabios. ¿Por qué? Porque el que es justo aprende sabiduría porque está por el camino correcto. En el camino correcto se aprende la sabiduría. Cuando uno está en el camino equivocado, uno aprende errores, uno aprende necedades, pero cuando uno es justo, va adquiriendo sabiduría porque va por el camino correcto. Pero el sabio es justo, porque el sabio sabe que en la vida a uno le va bien cuando uno practica la justicia. Así que los justos son sabios, pero también los sabios son justos. Como contraparte, los necios son malvados. Porque el que anda en camino de mentira empieza a practicar la mentira, empieza a practicar la maldad. Pero no solo esto, los malvados, los que no viven la justicia, son necios porque no se dan cuenta que las consecuencias de lo que hacen son consecuencias terribles. Así que el hablar distingue a los justos de los injustos. El hablar distingue las consecuencias entre unos y otros. Por eso tenemos que aprender a cuidar nuestras palabras. Palabra sazonada con sal, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Contar buenos chistes? No. Palabra sazonada con sal, la sal tenía el efecto de sanar. La sal en aquellos tiempos bíblicos se utilizaba para que la carne no se pudra porque no había heladeras. Entonces la sal deshidrataba y la carne duraba bastante más. Así que palabras sanas son las palabras que perduran, las palabras que impiden la corrupción. Por eso tenemos que cuidar nuestras palabras, pero también tenemos que cuidar lo que decimos, porque lo que decimos es consecuencia de lo que pensamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso podemos hablar buenas palabras o podemos hablar malas palabras. Y hoy quiero decir algunas malas palabras. Algunos están poniendo medio
aleluya. ¿Viste cuando uno se pone nervioso? Gloria a Dios. Antes de la pandemia me había tocado viajar a México para hablarles a un grupo de pastores en la ciudad Victoria. Y todos sabemos de que en diferentes latitudes, en diferentes países, las palabras tienen diferente significado, ¿no? Por ejemplo, uno cómico. En cualquier lugar del mundo, menos en Argentina, lavar los trastes significa lavar los platos. Acá uno pone a lavar los trastes y dice, bueno, va a cambiar pañales o cosas por el estilo. No, es trastes. Yo creía que era trastos, pero es trastes. Sí. No hablé del traste, trastes. Sí, y son términos que se van utilizando de forma distinta. Entonces, cuando yo estaba hablando de ese grupo de pastores que estaban, dije, por las dudas, voy a decirles, miren, avísenme si estoy diciendo alguna palabra inconveniente, porque ustedes están lo más al norte que puede estar un país de habla hispana y nosotros estamos lo más al sur que puede estar un país de habla hispana, y esto significa que alguna palabra puede ser inconveniente, así que por favor avísenme si llego a decir algo, porque lo digo con total inocencia, por las dudas, ¿no? Porque iba a decir algún término que tenía dudas, y un pastor de ahí atrás dice, pues que ya lo has dicho. ¿Qué? ¿Qué dije? Y nadie quería decir nada, ¿no? Lo excomulgaban si llegaba a repetir la palabra que yo dije. No, pero díganme. Y el pastor que estaba delante, que me había invitado, no, sigue. No, yo no quiero seguir, a ver si sigo embarrando la cosa. Así que por fin una pastora por ahí se acerca y me escribe en un papelito las primeras 3 sílabas de la palabra y puntos suspensivos. Ni ella se animó a escribirlo. ¿Querés saber cuál es la palabra? Sí, no, Silvia me tiene miedo. Me conoce, Silvia, ¿no? Me conoce. Te lo digo. No, porque tengo algún par de amigos de México que lo escuchan, van a decir, este mal hablado siempre no cambia, ¿no? Bueno, pero estoy en Argentina. ¡Ah, no! ¿Te la digo? Te la digo. Desmadrar. ¿Viste el término? Cuando algo se sale de cauce, se desmadró un río, sale de madre. Bueno, para México es una de las groserías de peor calibre. Y cuando le dicen, ¿qué? ¿Eso? No. Hasta en los diarios lo leemos, por televisión, todas las personas lo plantean. Pero la vida es así. De ahí que cada vez que voy a México, nada que tenga que ver con la madre digo. Por las dudas, porque algunas palabras en ciertos lugares son buenas y en otros lugares son malas. Y quiero hablar de algunas palabras que en el reino de las tinieblas son normales, pero que en el reino de Jesucristo son muy malas palabras. ¿Qué ir a decir? Primera de ellas, soy un fracaso. Ya te das cuenta a qué me refiero, ¿no? Ya uno, menos mal. El primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, nos habla lo que pasó con Elías. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Días atrás, Dios lo había usado con un tremendo milagro, descendió fuego del cielo, quemó el holocausto. Después él se encargó de liquidar a esos profetas que estaban matando espiritualmente a la gente. Era todo un éxito, pero cuando Jezabel se entera de ese desastre que hizo, dijo, así me hagan los dioses si aún me añadan, si para mañana a esta misma hora Elías no es muerto. Y empezó a perseguirlo. Y en ese momento Elías, después de ese momento de euforia, de estrés,
cae en una profunda depresión donde lo único que sentía que todo había sido en vano, que no era mejor que los padres, como diciendo, soy un fracaso. ¿Cuántas veces podemos pensar nosotros que somos un fracaso, que no servimos para nada? Decir que uno es un fracaso es decir que todo lo que fue construyendo en la vida sirvió para nada. Fue un verdadero desperdicio. Vos te mirás y te vas a dar cuenta que sos consecuencia de las experiencias que tuviste, de la educación que te dieron, de los golpes de la vida que sufriste, de lo que aprendiste en la escuela, en tu casa, en la tele. Y poco a poco tu vida se va tomando cierta forma, va tomando ese carácter, porque carácter es lo que nos separa y diferencia de los demás. Y tenés un carácter propio. Y de pronto todo lo que vos estuviste edificando no sirvió para nada. Esto es decir, soy un fracaso. Y antes de Cristo, en el reino de las tinieblas, vivíamos en el fracaso. El 100% de las personas que no están bajo el reino de Jesucristo, que no están bajo el señorío de Jesús, que no rindieron sus vidas a Jesús, son fracasados. Nosotros pertenecíamos a ese grupo, pero vos me dirás, no, no es así. Si hay tantos benefactores, hay tantas personas que hacen bien, hay tantas personas que llegaron a algo en la vida. Mira, podés llegar a algo en la vida, podés tener montones de posesiones, tener una gran satisfacción, pero te puede ocurrir como aquel hombre que menciona el Evangelio de Lucas, que dice, alma, no te falta nada, tienes todo y mañana edificaré nuevos graneros, etcétera, etcétera. Y le dice un ángel, necio, esta noche vienen a buscar tu alma y tus bienes, ¿para quién serán? Podés vivir 30, 60, 100 o 130 años. Hay gente que pudo haber llegado a los 120, 130 años en la antigüedad, pero hoy ya están muertos. ¿De qué vale vivir toda una vida con un montón de bienes y después la eternidad queda perdida? No hay peor fracaso que haber nacido en esta tierra y no aceptarlo a Cristo y estar perdidos por toda una eternidad. Uno tiene toda una vida para escuchar la palabra de Dios. Uno tiene toda una vida para sincronizarse con Dios y vivir al compás de Dios. Y cuando uno vive al compás de Dios, uno está con el verdadero éxito. Hoy nos están ofreciendo y vendiendo tanto el éxito. Los 5 secretos para el éxito, los 3 secretos para el éxito. Y uno va a las librerías y se encuentra con montones de libros de autoayuda. Los 5 secretos para el éxito. Ya van como 500 secretos del éxito y sigo fracasando. ¿Por qué? Porque no hay mejor éxito que tener a Cristo en el corazón. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El fracaso que vos tuviste en el pasado fue el punto de partida para que hoy lo tengas a Cristo y tengas una vida nueva. Capaz que vos crees que es un fracaso que se te pasaron los años y todavía no tenés una casa propia. Y sentís, soy un fracaso porque no llegué a tener una casa propia. Capaz que consideras que sos un fracaso porque hace 10 años que tenés el auto que se está cayendo a pedazos y no lo pudiste arreglar y no lo podés mover. Capaz que te sentís que sos un fracaso porque los bienes de esta vida no te sonrieron. Eso no es fracaso. Hay gente que con hermosas casas se han suicidado dentro de esas casas. Hay gente que con hermosos autos se han estrellado porque no sentían satisfacción en la vida y porque buscaban nuevas emociones que terminaron destruyéndolos o porque se decepcionaron de todo aquello con lo que a veces vos soñás. El verdadero fracaso es perder la eternidad. Nunca más digas que sos un fracaso porque Dios te hizo una nueva criatura y tenés vida eterna. Y vas a tener una maravillosa mansión en los cielos. Vas a tener la mejor vivienda en los cielos. Es una eternidad. ¿Qué importan 50, 60, 100 años? La eternidad es lo que vale. Segunda mala palabra. No tengo más remedio. O podés decirlo de una forma mejor, ¿no? Soy iglesia abandonada. ¿Por qué?
porque no tengo más cura. Se fue el cura, quedó abandonada la iglesia. ¿Entendés? Cura, iglesia, la abandonó, se fue. Una vez nos metimos en un pueblo fantasma, ¿te acuerdas? Era un castellano. Y buscando combustible para el auto que había, Silvia me estaba predicando, ¿no? Cargar nafta. No, tiene. Y llegamos al pueblo ese y había un surtidor y ahí hay una iglesia. Y el surtidor anda, no, se fueron todos, hasta el cura de la iglesia se fue. Ese sí no tenía más cura, ¿no? Nunca digas no tengo más remedio. Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, habla un poquitito la vida, el estilo de vida de los que están en su naturaleza humana, de aquellos que están en el reino de las tinieblas. Dice así Romanos 7, 21 al 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las experiencias de la vida a veces nos enseñan mal y nos hacen creer una verdad, que nosotros ya no podemos cambiar, que estamos condenados a nuestra naturaleza. Y en cierta manera esto es verdad. Hay una naturaleza y Pablo nos está explicando lo que se vive cuando uno está con su vieja naturaleza. Uno intenta cumplir con la religiosidad. Esto es lo que te pasaba a vos y a mí, que intentábamos ser religiosos, pero dentro del reino de las tinieblas, donde esta no es una mala palabra, el decir ya no cambio más. Sí, soy así. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Qué mundanos. Y es verdad que en nuestra naturaleza es muy, muy difícil cambiar. Podés caer una vez, podés caer otra vez. Comentaba, esa historia la conté varias veces, de ese hombre que trabajaba en una fábrica y cada vez que cobraba iba con el sobre y camino a su casa había un boliche, un bar. Y ahí estaban todos los compañeros ahí tomando. Entonces él entraba, era el paso obligado el bar, ¿no? Y cuando salía sin el sobre de sueldo, iba a la casa, se encontraba con la esposa furiosa y todo el lío, hasta que el hombre tocó fondo, dijo, no, esto no puede ser, voy a dejar de beber, no, ese bar es mi perdición, no, se acabó. Así que sale de la fábrica ese día con el sobre, estaba ahí, no voy a entrar, y se acerca a la puerta del bar, ¿no? Entonces aprieta los dientes, cierra los ojos y pega un salto. Y pasó de largo por la puerta. El tipo dice, ¡wow! ¡Qué salto que pegué! Esto hay que celebrarlo. Y fue al bar para tomar. Estaba feliz. Y volvió lo mismo. Pedro habla, ¿no? La puerca lavada vuelve a revolcarse y el perro vuelve a comer lo que vomitó. Esta es la naturaleza humana. Sin Cristo estamos condenados, no cambiamos más, no tenemos más remedio. Pero cuando Cristo entra a nuestro corazón, somos trasladados del reino de las tinieblas, donde el diablo era nuestro rey, al reino de Jesús mismo. Y Él nos da una nueva naturaleza que nos permite desarrollar algo nuevo, algo distinto. Y te lo explico de otra manera. Nosotros los seres humanos estamos dentro de la escala de seres vivos, bípedos. ¿Sabés lo que es, no? Que camina sobre dos pies, a diferencia de los cuadrúpedos, 4 patas, nosotros bípedos. Nuestra naturaleza es que caminemos en 2 pies. Y vos viste que normalmente para nosotros es tan fácil. Cuando nos acordamos, me levanté, caminé para un lado, caminé para el otro. Es un milagro esto de hacer equilibrio con los 2 pies, ¿no? Pero cuando un niño recién nace, a diferencia de una buena parte de los cuadrúpedos, vos viste, nace un potrillo, nace de pie prácticamente.
un ternero queda parado al poquito rato, pero los chicos no, pasan un poco más de un año antes de pararse, hacer equilibrio y dar los primeros pasos. ¿Y por qué? Es cuestión de tiempo. Los padres a veces estamos muy ansiosos y ya si al primer mes no lo ponemos de un lado y lo vemos dado vuelta, nos preocupamos un poco, ¿no? Y el día que se dio vuelta o que lo pusimos con la cabeza para ahí, terminó con la cabeza para otro, ¡ay, se movió! ¡Qué tremendo!, ¿no? Hoy, a mi edad, duermo un poco cruzado y si me dice, correte, que no me dejas dormir. En vez de decir, ¡ay, qué lindo! Se fue para el otro lado. Porque eso es normal. Pero es cuestión de tiempo que uno camine. Porque está en nuestra naturaleza. Entonces, cuando uno empieza a caminar, se va a pegar porrazos. Y se va a resbalar. Y después de un porrazo va a tener miedo de continuar. Pero seguro que a vos te pasó. Todos los que estamos acá caminando, en algún momento tuvimos dificultades para empezar, pero ganó la naturaleza. En la vida cristiana nació la nueva naturaleza espiritual, Cristo en nuestro corazón. Entonces es cuestión de tiempo que nos vayamos santificando cada vez más. Vas a tener una caída, vas a tener un tropezón, otra vez vas a caer en ese hábito, otra vez vas a caer en ese estallido de ira y tantas otras cosas, pero tenés que darte cuenta que es cuestión de tiempo. Si aprendés a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, vas a andar bien. Nunca digas no tengo más remedio, porque en Cristo podemos irnos superando. En Cristo no quedamos estancados. Por eso Pablo, luego de hablar de ese panorama tétrico, de decir, ¿quién me va a librar si me encuentro con esta naturaleza que me lleva siempre a caer? En el capítulo siguiente, el capítulo 8, versículos 3 y 4 dice, porque lo que era imposible para la ley, esa ley externa que me dice prohibido, permitido, obligado, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Es decir, ahora podemos vivir en el Espíritu. Quizás en las tinieblas decías, no tengo más remedio. Quizás por decir, no tengo más remedio, fue que viniste a Cristo. Pero nunca más, ahora que estás bajo el reino de Jesús, ahora que lo tenés a Jesús gobernando en tu vida, ahora que tenés el Espíritu Santo que te hizo nacer a una nueva criatura, nunca más digas, no tengo remedio, porque el Señor te va transformando de gloria en gloria. A veces esta leve tribulación momentánea que te hace sentir no de la mejor manera, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Tuviste un fracaso? ¿Tuviste un problema? ¿Volviste a caer en aquello? No te abandones, no te resignes, no te revuelques en el fango. ¿Caíste una vez? No te revuelques. Salí, porque Dios te está cambiando y Él te está transformando. Él está renovando tu vida. Y quiero hablar de la última mala palabra. Qué alivio, ¿no? Decía este pastor, se está zarpando. No lo lograré. Jeremías recibe un llamado de Dios. Dios le encomendó una misión. El capítulo 1, versículos 4 hasta el 8, vamos a leer hasta el 6. En primer lugar dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Interesante, todavía no existía y Dios ya lo conocía. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Por qué Jeremías le dijo esto a Dios? Porque Jeremías estaba contemplando su presente. ¿Cómo es tu presente? ¿Te diste cuenta que no sos un modelo terminado? Decile de al lado, no soy un modelo terminado.
Y si la tenés a tu suegra al lado, decíselo más fuerte todavía. No soy modelo terminado. ¡Oh, justo! ¡Ahí la tenés! A veces nosotros nos fotografiamos en el presente y decido si alguien es bueno o es malo por lo que vi en su presente. Hoy me maltrató, decidí que es malo el tipo. Hoy me miró medio torcido, decidí que es un desgraciado. Y por ahí le entró una basurita en el ojo y estaba tratando de dedicarme la mejor cara. Juzgamos de acuerdo al presente. Por eso hay personas que se escandalizan. La iglesia, va cualquiera. Es verdad, va cualquiera. Por eso voy yo a la iglesia. Porque va cualquiera. Y todavía Dios no terminó conmigo. Mi presente es una fotografía que no tiene nada que ver con el futuro. Jeremías tenía su propia fotografía. ¿Cuál es tu propia fotografía? ¿En qué concepto te tenés vos? Es verdad que frente a un desafío vas a sentir que no estás a la altura. Es verdad que decís, no sé si voy a alcanzar esto. Yo no sé si puedo. Cada vez que tengo que empezar algo nuevo, me agarra temblor. Porque digo, yo no sé si lo puedo encarar. No sé cómo puedo hacer todo esto. Porque nos vemos en tiempo presente. Pero Dios no lo veía a Jeremías en el tiempo presente, porque en ese presente Jeremías todavía ni había sido concebido, ni los padres de Jeremías existían. Dios estaba viendo el futuro de Jeremías. Y esto sí que nos llena de alegría, porque vos decís, yo no puedo, pero Dios que conoce tu futuro dice, yo sé que vos podés. Yo conozco tu futuro. No puedo. Es una de las palabras que se escuchan con más frecuencia en la sala de partos. Puje, no puedo, puje. Si tuvieran que ponerle a los hijos el nombre de las últimas palabras en la sala de parto, habría unos cuantos tocayos. ¿Cómo te llamas? No puedo. ¿Cómo te llamas? No puedo. Y acá están los no puedo. Producto de esfuerzo, dirías que no ibas a llegar. ¿Por qué? Porque nos vemos desde nuestro ángulo. Pero Dios nos ve de otra manera. A veces nosotros nos autosaboteamos, nos castigamos por alguna culpa que tenemos por ahí, o simplemente no nos tenemos fe, no nos tenemos confianza. Y tenemos razón, es verdad, no podemos creer en nosotros mismos. Pero cuando nos ponemos en las manos del Señor, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios nos pone a la altura de las circunstancias. Esto es lo que Pablo dijo. Cuando dijo, sé vivir cualquiera sea mi situación, Dios me pone a la altura de las circunstancias porque Cristo me fortalece. Lo estoy diciendo en otras palabras. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Jeremías después de este lamento que dio el que dijo, no puedo? Versículo 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No nos olvidemos que ya no estamos en el reino de las tinieblas, que estamos bajo otro rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es nuestro Rey. Y Él nos está invitando a que usemos un nuevo vocabulario, a que utilicemos un nuevo lenguaje, que cambiemos nuestra manera de hablar como consecuencia de cambiar nuestra manera de pensar. Como dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestra mente. ¿Cómo se renueva esta mente? Terminando con lo que en el reino al que pertenecemos son malas palabras. No vivas de acuerdo a tu vieja manera, sino de acuerdo a lo que sos. Un creyente nacido de nuevo, con una nueva naturaleza. Capaz que vos pensás que sos un fracaso, porque no se te dieron algunos sueños que tenías. Tal vez esta es tu idea de fracaso, pero no sos un fracaso porque sos elegido por Dios. Dios te eligió. Y Dios te eligió no con un plan a un plazo de 80, 90, 100 o 50 años. Dios te eligió con un plan eterno. ¿Cómo se te ocurre llamarle fracaso?
No sientas que sos un fracaso porque no pudiste tener tu casa propia. En los cielos hay una morada maravillosa. No creas que sos un fracaso porque no podés ajustarte a lo que todo el mundo te enrostra. Serías un fracaso si estuvieras disfrutando de esta vida y te murieras con una sonrisa y con una sonrisa te fueras al infierno. No pienses que ya no cambiás, que ya no tenés remedio. Tal vez fracasaste, caíste, te estás reponiendo, pero el diablo va a estar muy interesado en que no te levantes más. Y para que no te levantes más, te va a decir esa mala palabra. Vos no cambiás más, no tenés más remedio, no vas a crecer. Sos siempre el mismo, sos siempre la misma. Es la oportunidad para que le digas al diablo, tengo el Espíritu Santo en mi corazón y Él me está santificando. Él me está haciendo crecer, Él me está haciendo cambiar. Pero además, frente a los desafíos de la vida, frente a las cosas que hay que enfrentar, es verdad que vas a sentir ciertos temores. Sin embargo, deja de pensar que no podés enfrentar las cosas, porque vos podés enfrentar cualquier desafío con la fortaleza de Jesucristo. Pertenecemos al reino de Jesucristo. Hablemos el idioma del reino de Jesucristo. Cerra tus ojos por un momento. Capaz que en estos días estuviste repitiendo algunas de esas malas palabras. Soy un fracaso. No cambio más. No puedo con esto. En esta mañana quiero invitarte a que te arrepientas de esas malas palabras. Ahora, cuidado, arrepentirse no significa tirarse al piso, revolcarse histéricamente, bañarte en lágrimas. La palabra arrepentirse significa cambiar de mentalidad, cambiar de manera de pensar, empezar a pensar de una manera adecuada, como Dios lo quiere. Estás frente a la gran oportunidad de decir, ¿vas a seguir con tu viejo lenguaje? ¿O vas a utilizar el lenguaje de los cielos, en el que Dios te escogió, Dios está trabajando en tu vida y Dios te está preparando para enfrentar lo que otras personas no podrían enfrentar? Deja que llegue el momento y te vas a dar cuenta cómo Dios te prepara. No digas no puedo, no digas soy un niño, no digas esto es demasiado para mí, porque va a llegar el día que mires hacia atrás y te des cuenta que Dios te permitió lograrlo, que Dios te transformó, que no sos un fracaso. Aquellos que en estos últimos días incurrieron en estas malas palabras, quiero invitarlos a que se arrepientan, pero como señal de ese arrepentimiento, es decir, de ese cambio de mentalidad, en el que van a decir, nunca más voy a utilizar ese lenguaje desagradable a Dios. Voy a decir que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Voy a decir que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si querés pertenecer a este grupo y renunciar a esas feas palabras del reino de las tinieblas, si esta es tu decisión, te invito a que te pongas de pie. Vamos a realizar un ritual. Quiero que repitas conmigo
Te lo digo primero y después lo repetimos juntos. Nunca más voy a decir que soy un fracaso. ¿Te animás? 1, 2, 3. Nunca más voy a decir que soy un fracaso. Quiero que repitas ahora, nunca más voy a decir que no tengo más remedio. 1, 2, 3. Nunca más voy a decir que no tengo más remedio. Tercero, quiero que repitas conmigo, nunca más voy a pensar que no puedo enfrentar alguna situación. 1, 2, 3. Nunca más voy a decir que no puedo enfrentar una situación. Ahora quiero orar por vos. Nuestro querido Padre, qué maravilloso estar en tu reino. Qué maravilloso el vivir bajo la luz. Qué maravilloso que seas nuestro Señor, pero no solamente esto. Qué maravilloso tener a tu Espíritu Santo en nuestros corazones para transformar nuestras vidas, para darnos una naturaleza espiritual, para darnos vida eterna, eternidad y fuerzas para vivir. Señor, te agradezco por estos valientes que se pusieron de pie. No por la valentía de ponerse de pie, sino por la valentía de renunciar a estas palabras que a veces están tan pegadas a nosotros. Por la valentía de decidir evitar ese lenguaje que en tu reino no tiene vigencia. Yo te pido que bendigas a cada uno y que nos bendigas a todos nosotros, para que en aquellos momentos de debilidad, de luchas o de frustraciones, podamos seguir de pie, erguidos, viviendo en victoria, hasta que entremos a tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y, Señor, aprovecho este momento para pedirte por nuestros hermanos Espejo que hoy salen de viaje, que los estés guardando camino a San Antonio Oeste, a Norita que sale de viaje también, que le estés guardando camino a Misiones y a todos aquellos que tienen una semana con compromisos, una semana con desafíos, que sea una semana de bendición para todos. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, tengas un hermoso domingo.